ahora sí ya, muy buenas tardes a todos ustedes. Ya otra vez estoy aquí publicando porque pues me votó el señor Zuckerberg, ya saben, con esto de los derechos de autor de la música, pues me votó el video y ya no pude seguir con la transmisión. Pero bueno, pues ya ahorita estamos nuevamente, ya le bajé a la música para evitar pues esta parte de que pues nos vuelvan a banear el programa o algo así. Así que bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a los que se vayan a conectar. Ahorita pues empiezo a compartir el videíto. Una disculpa, pero estaba entrando una llamadita por asuntos de pues trabajo en este sentido. Pero pues desafortunadamente el día de hoy pues se me ha complicado muchísimo el día, como no tienen idea. Y pues en este deber, ya saben, pues en el trabajo y estas cuestiones, pues resulta que pues el día de hoy me llega finanzas. Ya feliz inicio de semana, los mejores deseos. Muchas gracias, Juan Carlos Manrique, porque ha sido un día súper complicado. Por ahí subí en redes sociales el meme ese de unos pedillos. Desafortunadamente pues me llegó finanzas a mi casa, tuve que hacer varias cuestiones, no se ha solucionado. Luego pues un cliente que por ahí tenía, bueno, que tengo de hecho, un maestro por ahí de un asunto que estoy llevando ante la operativa del IEMS, pues resulta que ya después de tanto tiempo pues parece que la resolución ya salió. No sabemos cómo haya salido la resolución, espero favorable, si no, bueno, pues vamos a interponer ahí algún recurso. Pero pues resulta que el día de hoy le hablan a mi maestro y pues ahorita también me estaba entrando una llamada de él. Ya posteriormente ya les platicaré un poquito de esa situación, pero pues bueno, vámonos a esta parte. Ya saben, hace 8 días pues no pude llevarles el programita que traía para ustedes, que es el Caníbal de Rotemburgo. Este programita tiene que ver con una etapa que voy a llevar, un periodo de asesinos seriales de los que yo pues les voy a estar hablando en algunos programitas. Pensaba tomarme unos días por lo de Semana Santa. Lo cierto es que pues no creo tomarme esas vacaciones o eso, ese lunes o esos 2 lunes, esas 2 semanitas. La verdad es que no creo hacerlo. Voy a seguir con la programación como hasta ahorita. Y bueno, pues en ese sentido pues vamos a continuar con el programa. Van a haber muchos cambios en el programa, espero yo, o sea, sí los voy a llevar a cabo, porque bueno, ya saben, redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, como Aequitas Justitia per Humanis. Y bueno, pues van a haber varios cambios. Voy a tratar de tener ya algunos invitados. Ya saben que ahorita pues yo no estoy en circo volador, yo lo estoy haciendo pues austeramente, como para algunos se diría, pero bueno, pues lo sigo llevando a cabo hacia ustedes. Estos avisos parroquiales, bueno, pues resulta que sí voy a tener una participación con la cripta vampírica. Un saludo para los criptos, que yo estoy enamoradísima de ese programísima de estas personas, que es el patriarca de los patriarcas, el vampiro, del conde también, de Malika, su esposa, o la Van Queen, como algunos en este medio la conocen. Vamos a tener un programita con ellos. Todavía no nos ponemos de acuerdo si va a ser en este espacio que hago yo el programa, o desde donde lo hago yo, o si va a ser en algún otro lugar o desde donde ellos hacen su programa, pero va a ser en Aequitas Justitia per Humanis. Vamos a tener esta participación de la cripta vampírica porque vamos a hablar de sexualidad sin tapujos. Vamos a hablar de lo que son las OnlyFans, vamos a hablar de lo que es la pornografía, que no es un delito, no, esa parte que no es de delito, sino esa parte del porno sabrosón, picosón. Vamos a hablar sin tapujos de sexualidad, esperando que no nos vayan a botar los videos. Ya nos estamos poniendo de acuerdo con los de la cripta
cuándo podemos hacerlo, porque ellos tienen su programa también los lunes en la nochecita. Entonces yo creo que ese programa se los voy a llevar otro día en vivo, a ver cómo le hacemos para hacer ese programa con los criptos, con la cripta vampírica. La verdad es que tener la participación con ellos, puta, o sea, es así como mi aspiración dentro del programa. Pero pues sí voy a tener una participación con ellos. Accedieron porque pues obviamente al principio este programa sabían que pues era de índole jurídico, ha tenido cambios, ya no solamente es de índole jurídico. Entonces vamos a platicar de sexo, sin tapujos, así como tal, sexo, así, sexo. Y pues ya si quieren en su momento, pues dejar mensajitos por ahí, comentarios, con todo gusto. Va a estar nuestra queridísima Malika. Ella también es abogada, ella es creadora de contenido para adultos, es decir, ella sí tiene su OnlyFans, tiene cuerpo de OnlyFans, ella sí monetiza con esta parte del Only. Pues ella también, pues al hacer contenido para adultos, ya saben a lo que me refiero, es decir, pues esa parte de contenido sexual ya explícito como tal dentro de su Only. Pues vamos a platicar toda esa parte de cómo se maneja un OnlyFans, qué es el sexo como tal, ya como les decía, sin tapujos. También ando viendo la participación en estos anuncios parroquiales, pues con unos adiestradores de animales, no solamente adiestradores caninos, sino adiestradores de animales como tal. Es el caso de Pablo y pues su empresa, que ya el día de mañana por fin se va a poder hacer legal la firma de su empresa, junto con un compañero de él, socio y pues también amigo de él, que es un cetrero, es decir, una persona especializada en este entrenamiento y sociabilización de animales silvestres. Entonces voy a ver cómo se van a organizar estos programitas con ellos para tenerlos como invitados, para que conozcan más de esta parte del mundo animal, de estos animal lovers, como yo soy una animal lovers, la diferencia entre lo que es un entrenador y lo que es un adiestrador de animales, porque hay muchísima diferencia. En verdad, entonces vamos a platicar de eso. También voy a empezar a tener por ahí uno que otro invitado. Quiero hacer cambios en el programa para que pues, ustedes no se me aburran. Quiero tener algunos invitados, entre ellos espero poder tener pronto a un invitado, a un gran abogado y hermano también, que es el licenciado Abraham. Es un gran penalista, la verdad es que es un excelente penalista, y espero tenerlo. Él también me ha pedido una participación. Entonces vamos a ver cómo organizamos eso, porque pues yo donde estoy es de un extremo, él está hasta Cuautitlán o más adelante Cuautitlán Izcalli. Entonces vamos a ver cómo generamos esa parte, pero quiero tener esos cambios en Aequitas. Quiero poder llevarles a cabo ciertos programas en vivo en otras locaciones, como son, pues, no sé, museos, algún jardín, o sea, cambiarles un poquito esta temática. A lo mejor ya no va a ser el mismo horario, no sé, o a lo mejor va a ser fuera del horario normal que manejamos el lunes, que pueda yo llevarles cápsulas. También quiero implementar esta parte de entrevistas, si es que acceden a algunos de estos clientes a entrevistarse o que los entreviste. ¿Cómo ha sido esta parte pues de la experiencia que han tenido con mis servicios, de cómo se han sentido con toda la parte que se vive jurídicamente cuando se lleva un proceso legal? Porque pues también es un desgaste y obviamente pues también para ellos es bastante desgastante, ¿sí? Entonces pues en ese sentido quiero hacer muchos cambios. Ya saben, no tengo patrocinador. Si alguien me quiere patrocinar algún viajecito para hacer algún programita en vivo, tengo muchas ganas de hacer un programa en vivo, pues desde algún museo, desde alguna casa de cultura. Me gustaría, ¿saben qué? Siempre he tenido las ganas de entrevistar a un sacerdote.
pero pues ya saben que los sacerdotes y yo como que no nos llevamos muy bien, pero voy a hacer la lucha de a ver cuándo voy a tener que ir a una de estas pláticas con estos sacerdotes, no a confesión, pero sí de estas pláticas que te hace la iglesia y te da una cita y platicar con él y ver si accede a una entrevista, pues para que nos hable también un poquito de esta parte, ¿no? Creo que a Equitas et Justitia per Humanis como tal, que es equidad y justicia por y para todos, no solamente es hablar de derecho, no solamente es hablar de esa parte jurídica, sino hablarles de cultura, de educación, de ciencia, pues de cortometrajes de terror, de películas, o sea, hacer crecer este programa por ustedes para que conozcan más de todo lo que hay de esta inmensidad, como ahorita que pues ya casi les empiezo a hablar de esta parte del caníbal de Rotemburgo, que es de estos asesinos tan pues renombrados para algunos no tanto, de estos asesinos con un sabor tan exquisito, tan apasionante, que hasta la fecha es un personaje sumamente intrigante que ni psicoanalistas, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni perfiladores han podido encontrar realmente una causa como tal de esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a empezar a tener invitaditos, les digo, ya pronto vamos a tener una participación con la cripta vampírica, con el patriarca de los patriarcas, porque pues la verdad es que es sumamente interesante. Yo la verdad es que saben que he tenido una etapa muy compleja de un tiempo para acá, algunas cuestiones de salud complicadas, ahí la llevamos. Muchísimas gracias a los que han estado al pendiente, que me han mandado WhatsApp, inbox, que a veces no contesto, pero se los agradezco. Afortunadamente, la semana pasada, el lunes, pues recibí una noticia muy favorable para mí, porque pues la doctora me dijo que llegaron unos primeros resultados de unos estudios. Piensa que con el tratamiento que ahorita estoy pues llevando, todo va a salir factible, todo va a salir bien. Entonces pues ahí le vamos ganando a esta cosa tan fea y tan terrorífica. La verdad es que tengo sobrepeso, pero bueno, pues eso ya lo iremos viendo, pero muchísimas gracias. Pues ya andamos como que más animados. Esta cuestión también del trabajo, pues aquí andamos retomando algunas cuestiones que yo ya había dejado. Bien decía, y hoy quiero dedicarles estas palabras al patriarca de patriarcas, que es el vampiro, y a la cripta vampírica, y a Malika sobre todo. Es decir, la gente siempre va a hablar, siempre va a estar en desagusto de lo que somos, de lo que no somos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Hay que vivir para nosotros, ser felices nosotros, obviamente, sin transgredir a alguien más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le agradezco, porque decía el vampiro, más allá de ser masones, ser profanos, ser, no ser, eres un ser humano. Mereces tener un crecimiento personal, un crecimiento profesional que te va a costar mucho, y sobre todo rodearte de personas que te hagan crecer, que te reten a crecer, que te reten a salir de ese confort que tienes, tanto en los programas que tenemos, en lo que sea. Siempre ese reto de rodearte de personas que te ayudan a crecer o que te ayuden a crecer, es decir, no utilizarlas, sino que te aporten algo de crecimiento, porque hay personas que de verdad podrás quererlos, amarlos, adorarlos, pero si no te aportan, pues ya para qué, ¿no? A ver, dice Juan Carlos, sigue siempre adelante, buenas vibras y disfruta cada momento al máximo. Mucho éxito con todo lo que te propongas. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que sí, todavía estoy viendo qué onda con lo del trabajo, porque pues fueron muchas cosas que en 6 meses, pues, no, pero bueno, pues ni modo. Eso pasa cuando tú le trabajas a alguien que al final del día te das cuenta que son personas egoístas, son personas que solamente ven para sus propios fines, que al final del día te dicen, eres un abogado más y no se te necesita, etcétera.
Y eso pasa en todos lados. En la mayoría de los trabajos, todas las personas que trabajan para otros van a pasar algo así. Y a veces, créanme, que nos hacen sentir tan mal. Y en mi caso, yo viví muchas cuestiones, aprendí muchas otras, pero créanme que les puedo decir que ahorita pienso que lo que yo viví, ahora que ya no estoy en ese lugar, híjole, fue algo traumático, porque de verdad a mí me hacían sentir todos los días que yo era súper mala abogada, que yo no sabía, que yo era una inepta, y todas estas cuestiones donde te limitan, porque en ese lugar te limitaban y a fuerza tenías que hacer una contestación a su estilo, unas pruebas a su estilo, cuando tú habías aprendido de otra manera. En mi caso, yo había aprendido de otra manera, y pues créanme, o sea, en los trabajos muchas veces te hacen vivir ese bullying o ese mobbing laboral, porque es la verdad, y es horrible cuando te hacen sentir que no eres buena profesionista, que eres un inepto, o sea, y te tratan como peor que delincuente. Pero pues las cosas son por algo, y yo en serio le agradezco a los criptos, y en este caso al patriarca de patriarcas, que es el vampiro, Abelardo Reyes, como ya lo conocen, o el vampiro de la cripta vampírica. Yo le agradezco mucho sus palabras, porque me dijo: podrán ser masones grado 33, podrán ser Illuminatis, podrán ser el hijo del Papa, pero siguen siendo personas que son egoístas, que no saben reconocer el esfuerzo de los demás, y que al final del día su negocio ha sobrevivido porque hay otras personas atrás de ellos haciendo un trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, pues en ese sentido, vamos para adelante. Yo sigo viendo qué onda, qué volver a hacer con todo esto, retomando algunos asuntos, retomando proyectos, porque pues la vida no está tan sencilla, pero pues vamos hacia adelante. Dice Marco Muriwara: buenas tardes, hola, buenas noches, buenas tardes, muchas gracias. Sí, ya no nos habíamos visto, tampoco fui a la fiesta de los de Petit por muchas razones, sobre todo cuestiones de salud, y que pues no me puedo estar arriesgando mucho a salir y todo esto, pues bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues estos anuncios parroquiales, espero llevarles programas interesantes para que siga creciendo. Si pueden ayudarme a compartirlos en vivo, se los agradecería. Si les gusta, pues dejen ahí su comentario. Si quieren algún temita del que yo pueda hablarles, con gusto lo hago, se prepara y lo hago. Si se pueden suscribir a mi canal, se los agradecería. Ustedes saben que yo no busco monetizar, la verdad, pero pues que crezca y que pues llegue a muchas otras partes del programa, porque pues no solamente es hablar de derechos, hablar de la vida como tal, y pues no pretendo estar aquí como de esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan, pero pues hacerlo ameno, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, muchas gracias. La verdad es que mi cuestión de salud ahí va, esperemos que así se mantenga. Yo espero que ya para agosto me den mucho más pronósticos buenos, y que me digan que ya todo está mejor, y que ya la libramos, y seguir con otro proceso, porque pues como ustedes saben, y yo siempre lo he externado, siempre he tenido las ganas de ser mamá. Entonces pues yo ahorita estoy llevando un tratamiento, y pues esperemos que ya para agosto me den luz verde, y entonces pues ahora sí, no como gorda en tobogán, pero pues a lo que sigue, ¿no? Así que pues muchas gracias. Javier Girán, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ahora sí, vamos a este temita del caníbal de Rotemburgo. Ya había hecho yo una publicación la semana pasada de este caníbal. Fíjense que hay una línea súper delgada entre el canibalismo y la antropofagia. No es lo mismo. Ya habíamos hablado en temas pasados sobre esta diferencia del canibalismo y de la antropofagia, ¿sí? Entonces, pues voy a retomar un poquito esa parte. Antropofagia es, ahora sí, la acción, o se conoce como la acción de que una persona o un grupo de personas o individuos
se alimentan principalmente de carne humana, ¿sí? Su dieta principal de los antropófagos es de carne humana, ¿ok? Sin embargo, el caníbal es la persona o el individuo o la acción de alimentarse de carne, cualquier tipo de carne. Si recuerdan, dentro de la cadena alimenticia, somos carnívoros porque nos alimentamos de carne, necesitamos proteína en nuestro cuerpo. Bueno, en ese sentido, el caníbal, todos en general somos caníbales. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de carne, excepto los vegetarianos, ¿verdad? Porque ellos y sus ideas, y es respetable. Pero en general, todos nos alimentamos de carne. Es decir, somos caníbales porque comemos carne, ya sea carne blanca, carne roja, pero es carne. Y el antropófago, su dieta está basada en carne humana. Esa es la diferencia. Sin embargo, pues los periodistas en general, pues no se nos ha educado, no se nos ha enseñado a utilizar las palabras como deberían de utilizarse. Entonces, en nuestro lenguaje coloquial, y por hacerlo más interesante y por hacerlo más llamativo, más amarillista, el caníbal, el canibalismo, cuando realmente la palabra correcta es el antropófago o la antropofagia, que no es lo mismo que el canibalismo, ¿sí? Porque entonces en ese sentido todos somos caníbales, todos nos alimentamos de carne, pero es muy diferente a que tú te alimentes de carne humana a la carne que normalmente se consume, que es de animales, ¿no? O reptiles en este sentido, ya sea incluso carne de lo que es el pescado, la res, el cerdo, todo este tipo de carnes conforman la cadena de el canibalismo, porque somos caníbales, porque somos carnívoros, porque nuestra dentadura está amoldada para consumir carne, porque nuestro cuerpo la necesita, ¿ok? En ese sentido, la antropofagia, pues obviamente es esa acción de alimentarte con carne humana, y que bueno, pues en su momento la dentadura empieza a tener una modificación. Eso no lo comenté en el programa de cuando hablamos de la antropofagia. Pero las personas que su dieta la basan en comer o consumir carne humana, a lo largo del tiempo su dentadura va cambiando, la manera en que tienen la mandíbula, la manera en que tienen la dentadura va cambiando, porque se tiene que amoldar para poder, en este caso, consumir esta carne. La carne humana es una carne muy ácida, lo que se comenta, es más dura la carne y es más difícil de hacer la masticación y luego la digestión de esa carne. Entonces, una persona o un antropófago, es decir, una persona que consume carne humana, su constitución como tal va teniendo un cambio significativo, tanto físicamente, psicológicamente, mentalmente, entre otros, a que un caníbal como tal, que somos todos, o la mayoría somos caníbales, porque la constitución de nuestra dentadura está acomodada o está acorde, ¿sí?, a cómo consumimos la carne que normalmente se hace. Ahora, en este sentido, el caníbal de Rotemburgo, bien interesante, porque este personaje, ahorita les voy a hablar, inspiró a dos bandas alemanas, entre ellas nuestra famosísima banda Rammstein, que a la mayoría de las personas les gusta, y a los que no, bueno, o sea, pueden escucharla y conocer su música si no lo hacen. Se inspiraron en este personaje para escribir esta canción de Mental, que es hacia el caníbal de Rotemburgo, y que pues habla de ese personaje, de las ganas de consumir carne, de cómo es que ve a su víctima de una manera en que él es el cazador, y cómo ansía pues comerlo, consumirlo, ¿no? Y fusionarse. Este personaje es sumamente controversial,
¿Por qué? Ya más o menos les he hablado de lo que es la psicopatía, la sociopatía, el narcisismo y muchos otros trastornos de personalidad. Sin embargo, en este personaje es muy interesante saber que pues realmente entrar a su mente de él ha sido sumamente complicado para psicoanalistas, para psicólogos clínicos, para perfiladores. Los perfiladores tienen una especialidad muy compleja y que ellos se dedican a ver el tipo de personalidad de cada individuo, su medio en el que pues estas personas o la mayoría de los individuos nos desenvolvemos, la familia en la que se desenvuelven, entre otras cuestiones, y con base a eso y a otras características, no solamente físicas, sino a características sociales, pueden hacer un perfil. Por eso son perfiladores. Hacen un perfil psicológico de los individuos y determinan cuando una persona es peligrosa, o en este sentido es un psicópata, es un sociópata, puede ser un homicida peligroso o no puede ser un homicida peligroso, o un suicida, un terrorista, o qué los lleva a tener estos comportamientos que pues obviamente se consideran como delitos. Ok, con este personaje no han podido entrar como tal a su mente, no han podido dar un perfil ni exacto ni casi exacto, porque pues él tiene una cuestión que no logran entender qué es lo que detonó a que él se convirtiera en un asesino en este sentido, ¿ok? Ahora, psiquiatras tampoco han podido determinar qué lo llevó a hacer este acto, ¿sí? Es decir, a consumir carne humana de una persona, ¿ok? Lo más curioso de este caso es muy diferente a muchos otros asesinos seriales, como los asesinos seriales de aquí de nuestro país, que ya han pasado en las noticias, que pues... Por ejemplo, aquí había uno de esos asesinos seriales que decía que mataba a las mujeres porque pues de chiquito su mamá lo había tenido, no lo había querido y era una prostituta y lo había abandonado, y que luego se casó con una mujer y bueno, total que esta mujer lo engañó y él odiaba a esas mujeres, ¿no? En el caso de este caníbal o de este personaje de Rotemburgo, que a mi parecer no era un caníbal, sino era un antropófago como tal, se convirtió de ser un caníbal porque consumía carne a ser un antropófago, a cambiar su dieta de carne convencional por una carne clasificada como carne humana. Entonces, en este sentido, este personaje no han podido encontrar bien esa parte, porque él no es que este personaje no odiaba a las personas, este personaje no odiaba a las mujeres, ni a los niños, ni a ancianos, o sea, no, realmente este personaje no tenía un odio como tal. Entonces, pues no pueden clasificar a este individuo como un asesino serial, que desafortunadamente para estas revistas amarillistas, para toda esta parte de personajes que son tan renombrados, está clasificado como un asesino serial. No es un asesino serial, no es un caníbal, es un antropófago o una persona que practicó la antropofagia, ¿ok? Hasta ahí. Ahora, tan es así que pues obviamente estos especialistas al estudiarlo, pues al no tener un perfil como tal, y aquí hay un dato muy curioso, ahorita les voy a empezar a platicar cómo se desarrolló y toda esa parte. Hay un dato muy curioso, a nivel internacional no existe ninguna ley penal, no existe ninguna ley a nivel internacional, en ningún país, ni por más recóndito que esté en África, en ningún país existe una ley que regule
¿sí? O que vea como delito o que tipifique como delito la antropofagia, es decir, el consumo de carne humana. Esto se ha hecho desde la antigüedad. También porque es muy complicado este personaje. Bueno, desde la antigüedad en muchas civilizaciones se ha consumido la carne humana. Para algunas civilizaciones, como para los aztecas, independientemente de que era un triunfo hacia otros pueblos, etcétera, se creía que mágicamente o divinamente podía tener la inmortalidad al consumir carne humana y que se tenía el poder del espíritu o del alma del individuo sacrificado, ¿ok? Y que con eso se aplacaban pues esta parte de estas energías negativas y espíritus chocarreros, ¿no? Sin embargo, para muchas civilizaciones decían que consumir carne humana los hacía inmortales, les daba un poder especial y que con eso podían controlar masas, etcétera, ¿no? Sin embargo, para este personaje jamás, lo que él menciona es que jamás tuvo la idea de tener una inmortalidad, nunca buscó la inmortalidad, tampoco buscó hacer pactos por ahí con entes extraños como en algunos otros personajes. Tampoco pues, estas religiones pues ahora sí como místicas, tampoco, simplemente fue una persona que pues obviamente en su mente pues tenía esa idea de saber a qué sabía una persona consumir carne humana y alimentarse, ¿no? Porque él decía, pues es un alimento y yo quiero consumir a una persona, pero también en este sentido, por eso es que es muy complejo este personaje, muy complejo este personaje hasta la actualidad, porque pues no es asesino serial, no es un psicópata, no es un sociópata, tampoco tiene un trastorno del límite de la personalidad, no tiene esquizofrenia, nunca ha sido poseído, nunca ha manifestado haber sido poseído, porque muchos de estos asesinos hasta la actualidad manifiestan que escuchaban voces que les decían que se los comieran, que los mataran, ¿no? Como por ejemplo uno de los asesinos seriales aquí en México, que también pues consumía carne humana de sus víctimas, decía que él prefería matar a las mujeres y darle de comer a sus perritos a que se murieran de hambre, ¿no? Entonces cada uno pues tiene algunas cuestiones, pero en este sentido este personaje pues resulta que no empalma en ese sentido. Entonces por eso es que este tema es sumamente riquísimo para las personas que les gusta esta parte del gore, esta parte de esto de asesinos seriales, de conocer qué es la antropofagia, mal conocida como canibalismo, ¿no? Es un tema muy controversial porque pues obviamente está mal visto en las sociedades y sabemos que el hecho de que tú transgredas los derechos de otra persona causándole algún tipo de transgresión, pues obviamente siempre y cuando sea considerado como un delito, ¿verdad? En este sentido, como les decía, a nivel internacional, no solamente nacional, sino a nivel internacional, en Alemania misma y en muchos países, hasta el momento no hay una ley que regule esta parte de consumir carne humana o que se pueda ver como un delito también esta parte de la antropofagia, porque finalmente es alimento, obvio. Al no considerarse un delito la antropofagia, es decir, el consumo de carne humana, es difícil poder procesar a una persona en este sentido. No es imposible, pero sí es muy difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro país
como en algunos otros, hay leyes similares, pero no son idénticas. En nuestro país está un delito que es la profanación de cadáveres y obviamente, pues en este caso, el abuso sexual de un cuerpo. Ahorita se me fue la palabra, déjenme que agarre mi ardilla un poquito y les comento. Es la necrofilia. La necrofilia no solamente habla de, en este caso, la profanación de un cuerpo, sino el abuso sexual sobre ese cuerpo. El abuso sexual es algún tocamiento que le provoque, pues, alguna transgresión a ese cuerpo, porque aunque ya es un cuerpo como tal, que ya no tiene vida, pero pues finalmente fue un individuo, fue una persona que tuvo una vida y que pues también sus restos no deben de profanarse en ese sentido. Profanación, es decir, que hay una excavación de la tumba, que extraen esos restos, los utilizan para muchas cosas, como para cuestiones, sacrificios religiosos, brujería, etcétera, ¿no? Incluso se ha sabido que muchas de estas profanaciones ya, pues, en lo que le llaman el mercado negro, pues estas partes de cuerpos, a pesar de que son cadáveres, pues son traficadas. Entonces, en ese sentido, las leyes lo que castigan es la profanación de cuerpos, ¿no? Pero no castigan a la persona como tal por el consumo de carne humana, es decir, no está tipificado, ¿ok? Por eso es muy difícil en ese sentido poder procesar a un individuo cuando consume carne humana. Hay otro delito que es el homicidio, ¿sí? Con sus agravantes o sus atenuantes. El homicidio es el acto de quitarle la vida a otra persona con el ánimo de hacerlo o porque fue culposo, no te diste cuenta y ocasionaste la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es el acto de quitarle la vida a alguien y tiene sus atenuantes y tiene sus agravantes para que se considere como homicidio, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Con estos personajes antropófagos o de cualquier, otra índole, me disculpo, pero es que aquí el profesor me está enviando varias cosas, pero bueno, en cuanto termine ya retomo esa parte. En ese sentido, pues obviamente procesar estos individuos es complejo, pero muchas veces cuando estos personajes sí llevan a cabo el acto de quitarle la vida a un individuo, puede ser procesado por homicidio. Es el caso de este famosísimo personaje de el caníbal de Rotemburgo, que para mí está mal utilizado porque sería el antropófago, pero bueno, como estos periodicazos, para ellos es como el caníbal, ¿no? El canibalismo, porque es lo que pasa. ¿Para qué? Pues para atraer la atención de las personas, para que la noticia sea vendida, para que haga ruido, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vamos a entrar. Resulta que este personaje es de un pueblo de Alemania que es Rotemburgo. Rotemburgo, pues finalmente está pues en Alemania, es un pueblo de Alemania y pues es un estado federado de Baviera como tal. En este pueblito, pues su historia es que en el año 970 pues se crea como tal, significa, se origina de la designación Oktober, como tal. Y en este sentido, pues, este pueblito, pues, vio nacer a este personaje, a este famosísimo caníbal de Rotemburgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente era originario de este pueblo, él vivía en este pueblo y pues por ende no podían decir el caníbal de Alemania, ¿verdad? Porque estaba en una localidad específica perteneciente a Alemania, pero en una localidad. Entonces, por eso es que es el caníbal de Rotemburgo, porque no es que se le diera un nombre por un personaje o por un seudónimo, no. Mucha gente que le gustan estos temas
tiene o tenía la vaga idea, porque yo conozco varias personas que tenían la vaga idea de que se hacía él llamar como un personaje en estas salas de chats, que todos, pues la mayoría de los individuos en general, pues utilizamos en estas salas de chat de cualquier tipo, pues sobrenombres o seudónimos para que no sepan pues, nuestros nombres reales como tal, ¿no? Entonces, pues mucha gente tenía esa idea como tal de que pues el caníbal de Rotemburgo era un sobrenombre, o de Rotemburgo era un sobrenombre que él se había puesto. No, se nombra así porque pues él era habitante de este pueblo de Rotemburgo y por eso se le puso así. Ahora vamos a esta parte. Resulta que este personaje tiene como nombre Armin Meiwes. Este personaje sigue vivo hasta la actualidad, ¿ok? Este personaje que se conoció o que se conoce como un asesino alemán, pues resulta que era un personaje muy controversial, porque existen diferentes tipos de documentales. Hay un documental que yo vi en YouTube que a mí me gustó muchísimo, porque no solamente entrevistan a estas personas, o estos criminólogos que llegaron a la escena, es decir, a la escena del crimen, sino también entrevistaron a las amistades de este personaje, que es Armin Meiwes, y también lo entrevistaron a él. A mí lo que más me llamó la atención en este sentido de este personaje es que él decía en una de sus frases: a cerdo, aunque un poco más ácida y fuerte. Así es como él describió el sabor de la carne humana. A cerdo, aunque un poco más ácida y fuerte. Imagínense, ¿no? Realmente, pues yo no sé quién por ahí haya consumido carne humana o sepa, pero pues él decía eso, ¿no? Hemos sabido Hannibal Lecter, etcétera, 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 de personajes que se han llevado a la pantalla, no solamente chicas, sino a la pantalla grande, es decir, al cine, obras de teatro y demás, de estos personajes, ¿no? A mí se me viene a la mente, fíjense que cuando yo siempre he tenido ese apasionamiento y esa afición, yo no sé por qué no fui penalista o criminóloga, la verdad, pero siempre yo en lo personal he tenido esa curiosidad por entrar a la mente del asesino, poder entender qué lo lleva a actuar así. Algunos, infidelidad, incomprensión, alguna hormona en el cerebro, porque también cuando una hormona y cuando ciertas drogas de tu mismo organismo están desequilibradas en estos neurotransmisores y estas sustancias, provoca que lleves a cabo ciertas actitudes y acciones, no aptitudes, actitudes y acciones en tu vida cotidiana que te puede hacer una persona depresiva, obsesiva, etcétera, controladora y demás. Pero la verdad, cuando yo vi esta parte, porque yo desde joven, yo me acuerdo que en el Conalep, cuando se empezó a escuchar esto, con una antigua amistad, no sé qué sea de esta persona, me decía, oye, es que ya viste qué onda con esta canción de Rammstein. Entonces yo me puse a medio investigar de este personaje, y la verdad es que ahora que ya uno está más grande, ahora que ya sabes algunas cuestiones, en mi caso como de derecho y otras, pues te das cuenta, ¿no? Que dices, bueno, qué inmenso es el universo de su mente de esta persona, y que cuando yo leí su historia y esta parte de decir a cerdo, aunque un poco más ácido y fuerte, me acordé de Hannibal Lecter, ¿no? ¿Quién no se va a acordar de Hannibal Lecter en estas películas? Cuando pues le está cortando, creo que era el policía, un pedazo o sea, le quita parte del cráneo y corta un pedazo de su cerebro, y cómo pues va consumiendo la carne humana, ¿no?
Entonces, esa manera en que comen, en que se alimentan, en que la saborean, ¿no? Porque finalmente es como todos nosotros, que cuando nos gusta mucho una comida, un postre o algo, lo saboreamos y sentimos una satisfacción y un placer. Y para estas personas, pues el hecho de consumir, aunque sea un solo bocado de carne humana, pues para ellos ese es un clímax, ¿no? Incluso en una de estas publicaciones que hice la semana pasada, en el Caníbal de Rotemburgo, perdón, pero déjenme cortar la llamadita. Ya, ahorita, ya, disculpe. Decía así, porque en una de esas entrevistas que le hacen a este personaje de Armin Meiwes, decían, bueno, tú te excitabas, o sea, tú sentías un placer sexual, y él decía, más allá de una excitación, más allá de una eyaculación, más allá de un clímax como tal, más allá de eso, el orgasmo que yo sentía al saber que estaba consumiendo la carne de una persona que quería ser consumida y que quería hacerme alimento, era lo que me daba ánimo de seguir vivo y seguir adelante, de sentirme parte de esa persona a la que yo estaba consumiendo, que era mi comida, que era mi alimento. En la de Hannibal Lecter, dice Marco Munguía, Lecter le corta parte de su cerebro, lo cocina y se lo da de comer al mismo policía. Exacto, entonces, imagínate, o sea, a Hannibal Lecter, ¿qué lo lleva? ¿Qué lo lleva a él a este acto de consumir carne humana? Muchas cosas. Entre ellos, a él sí un trauma psicológico que supuestamente a su hermana, pues al no haber alimento, pues tuvieron que matarla, bueno, asesinarla y cocinarla supuestamente, y que él tuvo que alimentarse del cuerpo de su hermana, pues le crea un traumatismo psicológico y demás, y pues luego le gustó, etcétera, y de allí, en el personaje de Hannibal Lecter, detona esa parte para consumir carne humana y convertirse en un antropófago, no un caníbal, sino un antropófago como tal. Sin embargo, en la mente de Armin Meiwes no hay un detonante como tal que pueda justificar cómo es que se desarrolló esa afición o esa acción de querer alimentarse de carne humana, ¿sí? O sea, no lo hay, por eso es que ha sido un personaje muy polémico, y que pues obviamente las autoridades hasta el momento no han podido determinar su grado de peligrosidad como tal, y que pues obviamente ya han habido, bueno, infinidad de psicoanalistas, psicólogos clínicos, psiquiatras, y que no han podido encontrar algo y por ende no pueden medicarlo, o sea, no pueden, no lo tienen en un pabellón psiquiátrico, pero tampoco lo tienen en un pabellón de delincuentes peligrosos, ni tampoco lo tienen aislado, ¿ok? O sea, no. Por tanto, pues es una situación compleja, porque pues obviamente aquí en la cuestión de Hannibal Lecter y muchos otros asesinos tienen traumas psicológicos muy fuertes que los han llevado a cometer este tipo de actos. Sin embargo, aquí a este personaje, por ejemplo, otros como Hannibal Lecter y los de aquí de nuestro país, como el Goyo Cárdenas, que también un asesino y todo lo demás, que después fue un abogado eminente, mis respetos para el señor. Ojalá yo hubiera tenido ese macho, pero bueno, como sea. Pues los llevó a detonar y ellos no sentían arrepentimiento. Eso, uno, ellos no sentían arrepentimiento. Y otro, a ellos no les importaba la opinión de las víctimas, ¿sí? Ellos sentían placer a sí mismos en hacerlo, en cometer los homicidios, en alimentarse de los cuerpos, en descuartizarlos. Y en el caso de este personaje que es Armin Meiwes,
él decía que había algo sumamente importante. Decía, yo quería consumir carne humana, ¿no? En una de estas entrevistas, pero para mí era más importante que yo pudiera consumir esa carne humana a voluntad de la persona que iba a ser mi víctima o que quería ser mi comida, ¿sí? Es decir, que una persona se ofreciera a voluntad propia ser comido vivo y con posterioridad a su homicidio, seguir siendo alimento, y que era su deseo ser comido por Armin Meiwes. O sea, dense cuenta, esta parte es todo un universo, ¿sí? Que en otros personajes de asesinos seriales, de antropófagos, mal llamados caníbales, de La Morelos, de Catepec y de aquí y allá, este personaje es totalmente fuera del molde que tenían pues estos perfiladores o tienen estos perfiladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sí tiene conciencia de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo, y que obviamente él respetaba la voluntad de las víctimas, ¿sí? Que él no seguía adelante si la víctima no consentía seguir adelante. Si la víctima o la posible víctima le decía, ¿sabes qué? Güey, yo ya me arrepentí, yo ya no quiero, ya me dio miedo, si quiero vivir, ya no quiero que me comas. Él, es decir, Armin Meiwes, él decía, ok, si ya no quieres seguir, si estás seguro que ya quieres dejar esto aquí y como si nada hubiera pasado, lo respeto. Él pues obviamente los trasladaba al lugar donde los recogía y continuaban con sus vidas como si no hubiera pasado. Al contrario de muchos otros asesinos, que sí son asesinos seriales, que pueden ser sociópatas, que pueden ser psicópatas, que pueden tener alguna enfermedad mental o algún trastorno psicológico, no lo hacen o no lo hacían, y este personaje sí. Es decir, para este personaje lo más importante era respetar la voluntad de su alimento o de la víctima que iba a ser su alimento. Por eso es que ha sido tan complejo poder encontrar un perfil adecuado de este personaje, ¿sí? Aunque es mal llamado asesino serial, porque nunca fue un asesino serial, ni nunca ha sido un asesino serial, pues obviamente sí cometió un asesinato, consumió la carne de su víctima, y pues ya, ¿no? Ya. Pero él pues siempre respetando esa voluntad de las partes. Este personaje pues resulta que él pues sí tuvo una familia complicada, ¿no? Tenía una mamá sumamente controladora, tenía un papá pues irresponsable, tenía medios hermanos, y bueno, pues obviamente todos estos hicieron su vida. El papá de Armin Meiwes pues obviamente los abandona en algún momento porque pues, se separa de la mamá porque era controladora, y como todas las familias pues tenían problemas matrimoniales, ¿no? Entonces pues obviamente él se queda con sus medios hermanos y con su mamá al cuidado de la mamá, y bueno, pues se dice que él tuvo una infancia feliz, que pues obviamente aunque su papá pues se alejó, pues tenía una mamá, a pesar de que era controladora, pues lo cuidaba mucho, él era muy estudioso, y que pues obviamente al quedarse sin una figura paterna y al que sus hermanos pues obviamente también se fueron del seno materno, pues él tuvo que crecer, hacerse el hombre de la casa, tuvo que en este sentido pues ser la figura del hombre, y pues obviamente también llevar a cabo las órdenes de la mamá, porque les decía, era demasiado controladora. Ella lo controlaba y le decía con quién salir, con quién no salir, en este sentido. En este caso pues también él, antes de declararse homosexual, tuvo parejas del sexo femenino, perdón, pero es que, a ver, ya, perdón, ahorita checo eso. Entonces, él tuvo parejas del sexo femenino, tuvo algunas noviecillas por ahí, tenía planes de casarse con una de estas mujeres, pero pues obviamente la opinión de la mamá
contaba mucho. Entonces, a ver, dice que Marco, me aplicaron una vez, no recuerdo bien quién fue, que había un caníbal que se comió a la chica y que le mandó cartas a la mamá diciendo cómo se iba comiendo a su hija día tras día. Oye, sería bueno, pásame ese dato, te lo investigo y te hago un programita de eso. Hacemos un programita de eso porque les digo, es que en este caso, Armin Meiwes, híjole, un personajazo que de verdad hasta yo, para poder entenderlo, no lo he logrado. Porque de verdad, en vez de tenerle miedo, siento una admiración como no tienen idea a este personaje. No porque consumió carne humana o porque asesinó a alguien, no, eso no se reconoce porque pues finalmente le quitó la vida a alguien. Pero el hecho de que él tuviera esa conciencia para respetar la voluntad de su víctima o de sus posibles víctimas y de que él tuviera el cuidado para grabar todo y es decir, a ver, güey, ¿tú quieres ser comido por mí? Sí, güey, órale. Pues aquí en video, di que quieres ser comido por mí, aquí que quede tu voluntad, evitando todos estos contratiempos, ¿no? Obviamente, pues aún así, en ese momento, pues el homicidio, a pesar de que fue un homicidio, pero que también tenía tintes de suicidio, porque pues la otra víctima quería morirse y ser comido, todavía no estaba regularizado esta parte de la muerte asistida o del suicidio asistido o del homicidio asistido. Entonces, pues obviamente, en ese sentido, al no estar muy bien regularizado en esta cuestión, ese es Pablito hermoso, aguántame un ratito y ahorita te contesto también, porque ya vi que andas ahí en inbox y ya vi tu inbox, aguántame tantito. Déjame terminar con el programita y te marco luego, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues ya aquí fue esta parte de cómo es el arte de este personaje, ¿no? Por eso les digo, o sea, yo en vez de sentir miedo, sentir terror, para mí sería un honor estar frente a ese personaje. Y si yo supiera alemán e inglés, yo haría lo posible porque alguien me patrocinara un viaje al centro penitenciario donde está y entrevistarlo y decirle, a ver, güey, cuéntame qué onda, por qué, qué pasó, qué sentiste, ¿no? Tratando de entender un poco de esa parte, porque les digo, él es un personaje fuera de molde. Como bien decías, Marco, el hecho de que un antropófago o un asesino de esto le esté mandando cartas a sus familiares de cómo se está consumiendo la carne o a su propia víctima cuando les mandan estas cartas de cómo te voy a matar, qué es lo que te voy a hacer, es una mente que sí está muy enferma, ¿no? O sea, muy trastornada. Pero en el caso de Armin Meiwes, que no fue así, ¿cómo tú como autoridad, cómo actuarías? A la autoridad de Alemania, a los tribunales de Alemania, les costó mucho trabajo, créanme, esta parte de cómo enjuiciarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que no está tipificada esta parte de la antropofagia, del hecho de que sí hubo un homicidio, pero que también hay material de videograbación, independientemente en la que se ve muy cruelmente cómo lo descuartiza y lo mata, que la otra persona al inicio del video dice, ¿sabes qué, güey? Yo estoy en mis 5 sentidos, todavía no tomo ningún enervante, ni psicotrópico, ni nada que me vaya haciendo sentir menos dolor. Yo, por mi voluntad, quiero ser el alimento de esta persona, es mi deseo ser el alimento, quiero que me maten así, y quiero que me descuarticen, y quiero que se alimente de mí. Entonces, para estos tribunales, híjole, fue sumamente complicado, pero bueno. El caso es que él nació en un seno familiar, pues, feliz, medianamente, en este caso. Luego que,
Bueno, después, pues obviamente él, al quedarse sin la figura de los hermanos, pues se hizo una imagen de un hermano, ahora sí de un hermano fantasioso, un personaje imaginario que era su hermano, y que pues obviamente con él jugaba o pasaba sus ratos de soledad hasta que él creció. Y obviamente cuando él crece, a los 10 años, bueno, ya después de los 10 años y cuando llega esta adolescencia, él se enlista a la milicia o al ejército. Entonces, ¿qué pasa? Pues él obviamente se va de casa porque era la única manera de salir del seno materno en este sentido, y pues obviamente dejar a la mamá tan controladora que tenía. Y bueno, él hace su vida en la milicia y pasa 10 años de su vida enlistado en la milicia, en la que pues obviamente él es educado ahora sí a esta forma de la milicia, con ciertas reglas, con ciertos hábitos, que también pues lo habían llevado al campo como tal o a misiones específicas, y que posteriormente 10 años después, bueno, pues es dado de baja de la milicia como tal, es liberado en este sentido. ¿Y qué pasa? Pues regresa obviamente al seno pues materno, regresa a casa de su mamá porque ella estaba enferma, tenía que hacerse cargo de ella y cuidarla. Y bueno, pues él deja de ser del ejército o deja de ser parte de la milicia, se dedica a otra cosa. También él era ingeniero en informática, y pues en este sentido, ¿qué hace? Bueno, pues resulta que él se empieza a trabajar en una empresa como ingeniero informático y de sistemas. Y bueno, pues con la tecnología de las computadoras, de que te empieza a llegar el internet ya como tal, esos pueblitos de allá de Alemania, empieza a ver este internet que hacía el y de esas figuritas que ya tienen unos años, que a mí todavía me tocó, que empiezan a ver estos grupos bueno, en este caso se empieza a dar Yahoo, Hotmail y muchos otros, creas tu cuenta de correo, y luego pues se abrían chat de charlas en estas páginas de internet. Y pues resulta que este personaje él dice que él tenía reprimidos sus deseos sexuales. Entonces realmente él no se ha definido como tal, si como homosexual o como bisexual. No es heterosexual obviamente, pero tuvo, como yo les decía, tuvo parejas mujeres, y pues posteriormente tuvo deseos sexuales por su mismo género, en este caso, o el mismo sexo, es decir, por hombres. Y bueno, pues de esa parte él empezó a entrar a estos chats de muchos tipos, de citas, de personas que ofrecían servicios sexuales y demás, y encuentra él de casualidad fue casualidad que encontró un chat de canibalismo, ¿no? Mal empleado, es decir, de estas personas antropófagas que pues decían que tenían deseos de consumir carne, y hacían estas salas de chats en las que se inventaban personajes de que decían, bueno, pues vamos a inventar un personaje y vamos a hacer como que te voy a comer, como que tú eres mi comida, y estos juegos de rol, ¿no? Que hasta cierto punto sí tiene que ver con juegos de rol sexuales, porque también en una de estas salas de chats llegaban a ese punto de tocar esa parte sexual. Entonces, pues obviamente, él empieza a tener excitación con estas salas de chat, se empieza a excitar con la simple lectura de estas historias, de que pues él encontraba personajes que decían, ¿sabes qué, güey? Yo quiero ser tu víctima en esta ocasión, vamos a imaginar que tú me vas a comer, o pues a ver, vamos a construir una historia, dime cómo me matarías, cómo me comerías, y bueno, pues empieza toda esta parafernalia en estas salas de chat. Y él abiertamente lo dice, es que yo desde hace tiempo quiero probar carne humana, quiero consumir carne humana, quiero saber qué se siente consumir carne humana, y me siento incompleto.
En ese lapso, pues fallece la mamá, ya no está la mamá que lo controlara, y él dice, pues yo quiero experimentar la excitación comiendo carne humana, y no solamente para llegar a una eyaculación, sino él decía, yo me siento incompleto internamente, y emocionalmente me siento incompleto, siento que me falta encontrar a ese alguien que me haga sentir completo y me haga sentir unido hasta el día de mi muerte o hasta la eternidad con alguien, ¿no? Entonces, él, pues, abiertamente en estas salas de chat dice, yo busco a alguien que quiera, ser mi alimento ya en la vida real. Entonces, pues él empieza a tener estas conversaciones en estas salas. Luego conoció a un ingeniero también en Berlín, entre otras, que era Bert Junger Brandes y otros más. Y entre ellos, ¿qué pasa? Bueno, encuentra diferentes personas, ¿no? Y él dice, yo quiero consumir, hace un anuncio en estas salas de chat, dice, yo soy una persona que tiene deseos de consumir carne humana, quiero poder comerme a una persona, solo personas serias y que quieran ser alimento y que pues obviamente quieran morir siendo mi alimento. Y bueno, empieza a encontrar diferentes personas y algunos de ellos pues no eran tan formales como él buscaba, y empiezan a entrar estas conversaciones. Obviamente se dan cuenta que realmente él quería pasar de esa fantasía textual o de la imaginación a un hecho real, y dicen, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero, o sea, yo nada más busco ese placer, esa excitación, esa fantasía, pero como un juego de rol. Posteriormente encuentra 2 o 3 personas más, que entre ellas, una de ellas antes de su víctima o de su comida como tal, pues resulta que le dice, ¿sabes qué? Yo sí soy serio, quiero ser tu comida, quiero que me comas, quiero que me mates, ¿qué onda? ¿Cómo le haríamos, no? Bueno, pues en estas conversaciones de estas salas se quedan de ver en un punto medio. Él pues va a recogerlos a la terminal de ahí, de muy cerca de Rotemburgo, de su localidad. Se lleva a esta persona, y esta persona que al final de cuentas ya no quiso ser su alimento, dice, ¿sabes qué? Yo quiero que primero me comas las piernas y que me digas cómo me vas a arrancar un pedazo de muslo, etcétera, ¿no? Entonces pues resulta que este personaje pues compra pues medicamento de farmacia, porque no le puso ni cloroformo ni otro, sino cualquier medicamento como para aturdirlo o dormirlo, porque decía esta persona, es que yo quiero saber cómo lo vas a hacer. Bueno, total, que ya cuando están en esa parte de este proceso de que él empiece a desmembrarlo y cocinarlo todavía vivo, pues este personaje se echa para atrás, le dice, es que güey, no quiero, o sea, ¿sabes qué güey? Ya me arrepentí, yo ya no quiero, sí quiero vivir. Y este personaje, que es Armin Meiwes, dice, ok, si no es tu voluntad ser mi comida, yo no te puedo comer, porque yo quiero a alguien que sí que tenga ese deseo de ser mi comida y de fusionarse conmigo y ser un ser completo y de sentirnos completos los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta primera víctima? Bueno, pues ya, ¿sabes qué? Pues no hay problema, te deshacemos esto como si no hubiera pasado nada. Se viste esta víctima, de la que omiten el nombre para no dañar su imagen como tal. ¿Y qué pasa? Pues lo lleva al mismo lugar donde lo recogió. Este personaje pues se va, no se vuelve a saber nada de esta persona, sigue su vida. Amy Meiwes sigue buscando quién quiera ser comido, y bueno, pues resulta que conoce a este personaje que fue su víctima. Empiezan a tener estas charlas en esta sala de chat. Pues resulta que este personaje, pues el que fue su víctima, él tenía una pareja, él también era un ingeniero, pues tenía una vida acomodada.
Entonces dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi pareja, no me siento completo, yo quiero fusionarme con alguien más, ser su comida, quiero ser comido, quiero que me maten a mi manera. Entonces, ok. Entonces, bueno, pues total que encuentran una afinidad y resulta que este personaje, esta víctima que era Bernd Junglens Brandes, como así, es que no sé muy bien alemán, pues resulta que este individuo se queda de ver con Armin Meiwes, muy cerca de Rotemburgo. Este personaje lo primero que hace es dejar un testamento, es decir, va con un notario y le dice al notario, a ver, güey, pues resulta que yo quiero hacer un testamento en el que quede constancia de que es mi voluntad morirme. Que yo decidí suicidarme por un desconocido, que es mi voluntad que me mate a puñaladas, que este personaje desconocido me desmembre y que yo sea su alimento. Entonces, pues el notario, pues obviamente simplemente es una persona que hace un trabajo, pues tiene que aceptar la voluntad de esta persona o de las personas y dice, bueno, se hace esta voluntad de esta persona, deja ahí su testamento y bueno, pues hace una nota de despedida con su pareja, lo que se sabe es que pues su pareja no lo volvió a ver, él toma camino hacia Rotemburgo, quedan de verse, van a la casa de Armin Meiwes, que era en este condado de Rotemburgo una especie de granja y bueno, en este sentido, ¿qué pasa? Empieza pues a tener esas conversaciones, sienten que son el uno para el otro porque en el video que fue ofrecido como prueba para poder ahora sí procesar a Armin Meiwes, pues este personaje que fue su víctima pues manifiesta que él se sentía pleno con este personaje, con Armin Meiwes, y que sentía que él ya era feliz por morir a manos de este personaje y por ser su alimento, por ser su comida. Lo curioso es que si ustedes ven la imagen en el flyer que yo compartí la semana pasada, se ve la mirada de Armin Meiwes, de verdad, tan penetrante, un ser que te seduce, que te invita, que enigmático. O sea, yo cuando vi esa foto y cuando vi estas entrevistas en YouTube, de verdad, mirar la cara, o sea, mirar la cara de Armin Meiwes, este personajazo, te quedas así como de, güey, o sea, ¿me ves a mí o te imaginas a tu víctima o qué pasa, no? Entonces, por eso les digo que híjole, este personaje es bien complicado entenderlo. Y bueno, pues pasa que para llevar a cabo este acto, pues resulta que el asesinato ocurrió entre el 9 y el 10 de marzo del año 2001, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que van por ciertos medicamentos a la farmacia como para adormilarlo. Y fíjense que aquí había un dato muy curioso. Armin Meiwes se dice, y él lo llegó a manifestar en una de estas entrevistas, y cuando entrevistan también a un sexo servidor con el que tuvo contacto, el sexo servidor dice, a mí me pagó una cantidad para, pues obviamente, darle placer, ¿no? Pero yo ya no quise porque entre comenzar el acto sexual, él me pidió que le arrancara su miembro, o sea, no puedo decir el nombre porque ya sabe que aquí Facebook nos trolea, pero el famoso nepe, ¿no? Es decir, él me pide que de un mordisco yo le arranque sus genitales, ¿sí? Que se los arranque. Entonces pues yo ya no quise seguir y ya pues ya no le di la satisfacción que él buscaba. Entonces en una de estas entrevistas Armin Meiwes dice, pues es que yo me excitaba en demasía con la fantasía de que a mí me arrancaran mis genitales y comérnoslos, que tanto la persona que
En este sentido, se lo arrancaba y él se comieran juntos sus genitales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Con esta víctima que conoció, pues resulta que en esa noche de entre el 9 y el 10 de marzo del 2001, pues resulta que, bueno, también esta persona tenía esa fantasía de decir, yo quiero que el primer órgano que se coman de mí vivo, estando consciente, sean mis genitales. Entonces, pues obviamente resulta que Herman Mewis no tenía la dentadura apropiada para arrancarle los genitales de una mordida y tuvieron que utilizar un cuchillo. Bueno, total que al arrancar este cuchillo, como no sabían bien cómo cocinar los genitales, bueno, pues hace una proporción muy pequeña. Total que Herman Mewis se come los genitales de este personaje, de su víctima, de Bernd Jürgens Brandes. Y bueno, pues esa persona por el desangramiento, a ratos consciente, a ratos inconsciente, pues resulta que se va quedando dormido. Luego, pues Herman Mewis, obvio, graba todo porque él grabó desde el momento en que esta persona dice, ¿sabes qué? Sí, quiero seguir adelante con esto, quiero que tú me mates a puñaladas, o cierto número de puñaladas, después quiero que me descuartices y seguir siendo tu alimento, pero antes de eso quiero que me cortes los genitales, lo podamos comer ambos y que pues tú te sigas alimentando de mi cuerpo. Entonces, una vez que corta los genitales, una vez que empieza como que perder la conciencia por lapsus, él le manifiesta en el video, ¿sabes qué? Ya quiero que me asesines. Lo acomoda en una de estas planchas o mesas para pues, cadáveres, y lo apuñala cierto número de veces, ¿ok? Entonces lo apuñala y cuando ya se da cuenta que ya no tiene signos vitales, procede al descuartizamiento, ¿ok? Hace este descuartizamiento y compra un refrigerador de estos que son para carniceros, donde meten estas partes pues sí, partes de la vaca, del cerdo, etcétera, donde son estos refrigeradores muy grandotes, blancos o de otro color, y pues ahí obviamente empaqueta los trozos de la carne de su víctima, de la carne humana, los brazos, las piernas, el torso, y los separa pues de la cara. La cara no se la come. La mayoría de estos personajes y desde la antigüedad dicen que no consumían la carne de la cara porque era una carne sucia, tenía muchas bacterias. Y realmente, o sea, el aire nos pega en la cara, el sol, espinillas, etcétera, ¿no? Entonces él decía, bueno, es que la cara no se puede tocar, pues porque es muy sucia. Sin embargo, se estuvo alimentando por meses de esta víctima hasta que después en otra sala de chat vuelve a tomar este rol. Y aunque él ya no deseaba, o sea, él decía que ya se sentía satisfecho, e incluso en una de estas entrevistas le decían, ¿tú lo volverías a hacer? Y dice, no, yo ya no volvería a matar a alguien para que sea mi alimento. Y no es que no quiera consumir carne humana, pero ya no siento ese deseo porque yo ya satisfací ese deseo con Brandes, es decir, Bernd Jürgen Brandes, que fue su víctima. Yo ya estoy satisfecho con él porque lo voy a llevar el resto de mi vida dentro de mi cuerpo porque él y yo somos uno y es una falta de respeto que yo consuma el cuerpo de alguien más cuando él dio su vida para ser mi alimento y ser parte de mí y yo ser parte de él. Hasta cierto punto ambos sentían un amor, a lo mejor lo ven un amor enfermizo, sí, pero finalmente ellos sentían amor hacia su afinidad de lo que sentían, de lo que experimentaban. Pero pues entra otra vez en estas charlas y pues obviamente ahí manifiesta que al parecer pues él ya había consumido carne y que había cometido pues un asesinato. Y bueno, pues un estudiante como tal de Innsbruck, de un instituto Innsbruck, también de ella de Alemania, pues lo denunció
que era de la ciudad del oeste de Austria, lo denunció como tal. Pues obviamente empiezan a hacer estas investigaciones la policía de Alemania y de la localidad. Y bueno, pues se dan cuenta que había una persona que había desaparecido, con la que él había tenido contacto, y pues resulta que cuando tienen esa orden de cateo, antes de una orden de aprehensión, obtuvieron una orden de cateo, y pues resulta que en esta orden de cateo pues llegan peritos, criminalística, en fotografía y demás a su domicilio. Empiezan a inspeccionar y pues a él no le quedó de otra pues más que dejar que entraran. Encontraron restos humanos, encontraron este contenedor o este refrigerador y se dieron cuenta que en el fondo de este refrigerador estaba escondida pues partes del cuerpo de los que se había alimentado. Por tanto, pues se dieron cuenta quién era la víctima. En ese momento lo detienen, aunque no había una orden de aprehensión, pero el hecho de encontrar una escena casi en flagrancia o cuasi flagrancia, pues en ese sentido, al tener esos elementos, se lo llevan detenido. Él llama a un abogado que era un amigo suyo y le dice, ¿sabes qué? Fui detenido, me están acusando por homicidio, por profanación de cadáveres, y le dice, ¿sabes qué? Sí, lo maté, me lo comí, pero fue su voluntad. Entonces el abogado pues no le sorprendió, pero le dijo, bueno, ¿estás consciente? ¿Sí? Él lo siguió representando. La primera sentencia que se obtiene es que él era inocente, pero viene esta apelación del Estado. Luego él había sido condenado a 4 años de prisión, vuelve a venir una apelación y después se determina que este personaje era condenado a cumplir una cadena perpetua como tal en un centro de readaptación social de allá de Alemania por el homicidio de una persona y por la profanación de un cadáver. Obviamente, a pesar de que se dieron cuenta que no había un abuso sexual, ni que tampoco había tenido relaciones sexuales con el cadáver, ni antemortem, es decir, antes de la muerte, ni postmortem, eso pues le ayudó mucho. A pesar de que está compurgando una sentencia por cadena perpetua, todas esas atenuantes le han permitido que este personaje, que Ermin Meiwes, pueda tener una vida lo más normalizada posible. Normal no, sino normalizada dentro de todo esto. Primero estuvo en un centro penitenciario muy cerca de su localidad y pues obviamente para evitar levantamientos de estas personas, de estos condados, se lo tuvieron que llevar a otro centro penitenciario. Y bueno, pues en este centro penitenciario él tiene la oportunidad, él tiene el beneficio de salir ciertos días a la semana a pasear. Obviamente va con un cuerpo de seguridad que son de los mismos guardias del centro penitenciario, pero él no va con un uniforme de preso. Él tampoco ha sido aislado, tampoco va pues con las clásicas esposas, sino que él va como cualquier civil a dar sus paseos, ciertos horarios, cierto tiempo, a pasear en los alrededores del centro penitenciario, en esas localidades con estos guardias de penitenciarios, para que pues él como que no pierda esa reinserción entre comillas en la sociedad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues resulta que en una de estos documentales, de estas entrevistas, y cuando a él en el tribunal como tal y dentro de su juicio lo entrevistan, le dicen, a ver, señor Ermin Meiwes, usted sabe que está acusado porque cometió el homicidio de tal persona. Sí. ¿Está consciente que cometió un delito? Sí. ¿Está consciente que usted profanó su cuerpo, el cadáver, lo descuartizó y se alimentó de él? Sí. Ok. ¿Está consciente? Sí, sí estoy consciente.
¿Usted lo volvería a hacer? No, no lo volvería a hacer, su señoría. ¿Por qué? Porque ya satisfací o he satisfecho o ya estoy satisfecho de las necesidades que yo tenía de consumir carne humana y de que una persona decidiera morir para ser mi alimento. Y él lo dice así: entiendo que cometí un acto de deshonra y que cometí un homicidio, pero fue a voluntad de una persona, pero no lo volvería a cometer. Estoy arrepentido por las circunstancias en que se dio de haber cometido el homicidio, pero ya no quiero, ya no tengo los deseos de volver a hacerlo. Nunca lo violé, nunca abusé de su cuerpo, lo respeté. Existe un video grabado de muchas horas y eso le sirvió a él para que, bueno, pues el juez, a pesar de que ya después de varias apelaciones del Estado y pues obviamente de los familiares de esta víctima, interpusieran apelaciones y se inconformaran, en este sentido, a pesar de que hay una sentencia a cadena perpetua, es decir, que siempre debe de estar en un centro penitenciario, eso le ayudó mucho a tener beneficios, es decir, a que él pueda salir a pasear, a que él pueda hacer caminatas, a que él pueda convivir con otros presos, a que él no esté aislado por completo porque no se considera una persona peligrosa como tal. Por eso les decía que este personaje es sumamente complicado, es sumamente enigmático como tal, porque no es el clásico psicópata o clásico asesino o clásico sociópata que tiene esas características. Es un personaje totalmente distinto y que dice: yo siempre respeté, y ustedes pueden verlo si quieren ver los documentales de YouTube, hay muchos, entre ellos, uno de ellos dice, bueno, sí dice el caníbal de Rotemburgo, otros la entrevista con el asesino de Rotemburgo, etcétera, y dice, bueno, sí, yo quería consumir carne humana, estando viva la persona y después que fuera mi alimento, pero yo siempre respeté la voluntad de las personas. Yo jamás cometí un homicidio, sin respetar la voluntad de las personas. Mi víctima dijo que quería continuar y que él quería que yo lo apuñalara y que él quería primero que yo le arrancara sus genitales y nos los comiéramos, y que él quería morir en mis manos apuñalado, y que era su deseo que después de muerto pues lo descuartizara y seguir siendo mi alimento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el tribunal dice, bueno, pues la única manera que tengo, ya que no puedo aplicar una pena de muerte, ya que no hubo un dolo, porque no hubo un dolo ni una premeditación, pues solamente me queda procesarlo por un homicidio culposo como tal. En ese sentido le dan cadena perpetua, pero pues resulta que así es la historia de nuestro queridísimo Erwin Mewis, que pues sale a sus paseos cada semanita, cada ciertos días, y que pues no está en completo aislamiento. Esa es la verdad. Así que, bueno, pues ya para ir terminando este programita, muchas gracias a los que fueron, a los que vinieron, a los que lo vayan a ver pues después. Gracias por sus comentarios a Marco Murguía, déjame ver, a Javier Girán, a Juan Carlos Manríquez. Muchísimas gracias, de verdad, porque para mí es muy enriquecedor toda esta parte. Si hay algún programa que no les guste, ya saben, me lo pueden dejar en comentarios. Si hay algún programa de interés también, o por inbox, que la mayoría de ustedes luego me comenta por inbox, muchas gracias. Para mí es muy enriquecedor, la verdad, porque si algún programita no les gustó, pues veo por qué no les gustó. Ya saben que yo nunca seré la imitación de nada, ni de nadie, ni de ningún otro programa. Cada quien tiene sus estilos, porque pues por ahí un personaje masónico la semanita pasada me escribió por inbox y me decía eso, ¿no? Que si yo era como la competencia de un programa, que si yo era como la imitación. Bueno, ¿no? Pues cada quien tiene sus ideas, yo no controlo el universo ni la mente de las personas, ni me interesa, así que pues muchísimas gracias de verdad a los que lo escucharon, a los que lo vayan a ver pues después. Ya en estos días les diré qué onda, cómo quedé con la cripta y con los criptos
como tal con Malika, con el patriarca de patriarcas, el vampiro, y con el famosísimo conde, que ya cada uno también pues va a tener sus participaciones, y pues ya les comentaré cómo va a ser la dinámica, si ellos vienen, si yo voy, cómo nos quedamos de ver, y esperando que pues el señor Zuckerberg no nos vaya a querer bloquear por ahí, ¿verdad? Porque pues sí vamos a hablar ahora sí, ¿cómo se calzón quitado o algo así, pelado? Ay, no sé, de esos dichos bien raros. Vamos a hablar de sexualidad y vamos a hablar de estas OnlyFans, que pues se han dado mucho, y porque pues el hecho, y fíjense que pasando esta parte, el hecho de tener una OnlyFans no te hace menos, el hecho de hacer videos, bailes eróticos con mucha ropa bucarpa no te hace ser ni una persona fácil, ni andar de urgida o urgido, al contrario, es una persona que respeta su cuerpo y que a lo mejor lo hace porque te gusta. Y pues por muchas razones que cada uno tiene, y una OnlyFans, pues las cuentas no se pagan solas, y pues uno tiene que ver qué onda, y eso no te hace menos, ¿no? Al contrario, es una persona que tiene una madurez para manejar toda esta parte. Entonces pues esperemos que en los próximos días ya les avise cómo vamos a quedar con la cripta vampírica, con la participación de mis vampirines por ahí, de mis criptos, y con Malika sobre todo. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Yo me voy a ir despidiendo con este fondo que es de Semican, cuando los muertos... Ay, ¿qué es? Ay, cuando los muertos no me acuerdo qué, pero es de Semican, para que pues a ver si la puedo poner un poquito fuerte, porque ya saben que aquí el señor Facebook todo bloquea, ya uno ya no sabe cuál es la línea delgada de entre el ridículo y realmente la libre expresión. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a hacerle cambios al programa para que les guste más. Si pueden suscribirse a mi canal de YouTube como Aequitas et Justitia per Humanis, muchas gracias. Si me pueden ayudar a compartir los en vivos, los videos de YouTube también se los agradezco. Ya hay varios por ahí, algunos tienen más visitas, otros tienen menos visitas, pero muchísimas gracias de verdad. Porque si no fuera por ustedes, a Equitas yo ya lo hubiera dejado desde cuando, pero pues resulta que no. Esto inició por un proyecto con alguien del pasado. Entonces inició como un programa jurídico, y ahora pues ya no solamente es de índole jurídico, sino de mucha otra índole, siempre respetando la libre expresión, sin caer en lo ridículo, pero pues siempre para que ustedes sepan un poquito más. Aunque no lo crean, también he estado pensando mucho, y es algo que quiero platicar realmente con personas especializadas en esto, para la fanpage de Memorias de Puff, para ver si puedo hacer por ahí algunas cápsulas, no iguales a las de Malika, pero sí parecidas con ciertos temas, ciertas cápsulas de índole sexual, pero sin caer en el ridículo. Y obviamente Malika tampoco cae en eso, da unos excelentes consejos, esta Malika en sus cápsulas, pero es algo que yo siempre he querido hacer, nada más que por el trabajo y otras cuestiones pues no se ha podido. Ahorita todavía ando viendo qué onda, qué va a pasar, si me logro acomodar en otro lado, o si a ver qué hago. Pero pues es lo que quiero platicar, ya lo platicaré con las personas que saben manejar este tipo de contenidos, porque pues obviamente pues no sé si va a ser gratis, no va a ser gratis. Entonces quiero ver qué onda, cómo se maneja eso, quiero hacer unos programitas, pues no sé, voy a ver qué tipo de programitas se hacen para Semana Santa, porque pues ya en un programa que participé hace tiempo en Circo Volador, pues se tocaron cuestiones de Semana Santa, de Jesús, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Entonces quiero ver qué otros temitas se pueden llevar de esta cuestión de la Semana Santa. Y quiero ver, no, porque no sé, les digo, a ver si convenzo al sacerdote que me excomulgó, a ver si quiere, pues platicarnos en una capsulita, aunque sea corta, de una media hora, de estas festividades, cómo lo ven ellos,
por qué no se debe comer carne, jueves y viernes que yo sí como carne, por qué no se debe de practicar pues la sexualidad y demás, ¿no? Que obviamente pues, cada quien es libre de creer, de hacer de su vida, ¿no? Pero pues sí enriquecer un poquito más este programa para que no sea tan aburrido. Y pues ya saben que yo me alargo, pero bueno, pues espero que les guste. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Espero verlos la siguiente semanita, si es que el gran arquitecto del universo lo permite y si es que todo va viento en popa, pues seguirnos viendo por aquí la siguiente semanita. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal, es completamente gratis, no se les requiere absolutamente nada, no se monetiza, porque pues yo no monetizo. Imagínense, para monetizar necesito por lo menos 1000 suscriptores en Aequitas et Justitia per Humanis. Digo, pues imagínense cuánto me falta, ¿no? Pero si me ayudan a hacer crecer el programa, se los voy a agradecer siempre. Muchísimas gracias. Así que pues ahora sí, ya son las 9:06, ya porque ya tengo hambrita, ya hace hambrita y tuve un día sumamente complicado, como no tienen ni idea, y ya tengo hambre y tengo que atender otras cuestiones de trabajo. Así que ya saben, así ya está. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo triple para todos. Ya saben que esto es al progreso del género humano, por amor a la humanidad, por tus derechos, por la fraternidad universal. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí vamos a andar a Aequitas. Todavía no se termina, todavía sigue. Mientras yo siga con vida, aquí andaremos, aunque me quede un poquito pelona, más de lo que ya estoy o como sea, pero aquí estaremos. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que hacen con escucharme, con verme, aunque ya no estoy en Circo Volador. No sé si algún día regreses, les soy bien honesta, no sé si algún día yo regrese a Circo Volador. Fue una etapa pues muy bonita, muy significativa haber estado en Circo Volador Radio, que ellos me vieran nacer como tal. Pero bueno, pues hay que continuar, la vida continúa, hay que disfrutar la vida y como dice Malika, hay que ser felices con nosotros mismos, sin dañar a otros, seguir adelante y ser mejores personas. Siempre lo he dicho, hay que ser mejores personas, dar lo mejor de nosotros mismos y pues seguir adelante. Así que muchísimas gracias, ya saben que yo los veo por aquí, ya que si quieren alguna asesoría, algo, pues ya saben cómo contactarme. Así que cuídense mucho, bye.